Todas las empresas agropecuarias tienen vaivenes económicos, altos y bajos. Lo importante es conocer y permanecer todo el tiempo en el negocio y sentir una gran pasión hacia él para ser exitoso. Julio, ¿cuántos años lleva usted en lechería? Yo en lechería llevo desde que tenía 7 años. ¿Y por qué se metió en lechería? ¿Por qué siguió en lechería? Yo seguí en lechería porque la cosa para mí de la lechería fue lo más grato para mí y que mi padre me dio esa herencia. Yo seguí con la lechería, no lechería propia, sino que yo arrendé una finca. Con esa finca me conseguí unos ahorros. En esa finca arrendada me conseguí unos ahorros, compré esta tierra, formé mi ganadería, levanté mi familia con esa ganadería pequeña que tengo, la fui creciendo hasta que ya hoy toda mi familia la levanté con esta lechería. Ya los 2 hombres tienen una lechería, de cuenta de ellos que esa lechería salió de esta de aquí. Bueno, yo lo voy a decir a usted ahora, pues, cuando estábamos hablando de la crisis de la lechería, que a uno se le va cayendo el carril. ¿Qué pasa cuando se le cae mucho de carril? A los lecheros, a todos les diría que hay que tener paciencia porque todo no es dicha. Hay que unas veces de crisis y otras veces de abonanza, entonces tengo que tener paciencia. Don Julio, pues nosotros les agradecemos mucho por atendernos aquí en su finca y adelante con la lechería. Ha sido con mucho gusto haberlos atendido y tenerlos aquí en la finca. Soya, línea ganadería, el mejor complemento alimenticio para sus bovinos. Reduzca sus costos de producción alimentando en forma balanceada y eficiente sus animales. Soya le brinda sal mineralizada, bloques nutricionales y concentrados completos con calidad Soya. Estamos en nuestra nota El Distribuidor Soya y nos encontramos en el almacén ganadero número 3 en San Pedro de los Milagros y nos acompaña el señor Marino Pérez, quien es el administrador aquí de la bodega. Don Marino, bienvenido al programa. Muchísimas gracias, bienvenidos. Bueno, cuéntenos, ¿qué tiene usted aquí de soya? ¿Qué distribuye? Nosotros distribuimos acá todos los productos de soya en ganadería para cerdos, para pollos, pollo levante, pollo engorde, terneras, para preparto, que son vacas que estén próximas a parir, novillas, hasta los 18 meses. En ganadería especialmente tenemos un producto que se llama mal leche extruido, es muy bueno. Aumenta la filosofía de la vaca, al menos pues se mantiene muy gorda, consume menos pastos, aumenta la leche. Tenemos otro más económico que se llama mal leche 18 peletizado, tenemos otro que se llama mal leche 18 en harina, soya leche en grano, soya leche en harina. Para cerdos tenemos el preiniciador para enseñar a los cerditos a comer, de ahí sigue el iniciador chanchitos, de ahí sigue el chanchitos y finalmente el finalizador. Bueno, ¿qué otros servicios presta el almacén a los de industria pecuaria? Nosotros le prestamos el servicio a los ganaderos en el veterinario, el almacén asume todos los gastos, o sea pues que no le cobra ningún recargo al ganadero. Ponemos los productos en las fincas sin ningún recargo, en San Pedro, Entre Ríos, Belmira. Es más que todo el servicio del almacén, poner los productos en las fincas sin ningún costo. Bueno, estamos invitando pues a todas las personas que tengan industrias pecuarias, ganados, cerdos, aves, peces, para que vengan aquí al almacén El Ganadero número 3 y consuman los productos soya. Camino al agro. Producción limpia para el campo. Con el patrocinio de agrobiológicos Safer y Natural Control. Nos acompaña León Darío Álvarez, quien es agente comercial de la empresa Natural Control. Y pues vamos a empezar preguntando a León, ¿qué es Natural Control? ¿Qué hace Natural Control, León? Natural Control es una planta de biotecnología, es la primera y única del oriente antioqueño. En esta planta elaboramos cerca de 8 insumos biológicos para desarrollar tecnologías de producción limpia en el sector agropecuario colombiano. Bueno, yo veo que ustedes arrancaron aquí en Flores Silvestres pues con el tema de los biológicos, que es un tema difícil en Flores. Entonces, contemos a los televidentes cómo se metieron ustedes, cómo arrancaron con estos programas aquí. Nosotros llegamos a esta finca Flores Silvestres en el año 1999, es decir, hace 10 años. En ese entonces fue una ardua tarea, no había una cultura de biológicos, no había unos antecedentes que pudieran dar una garantía del uso de estas tecnologías y no habían programas como los que ahora tenemos, como un Flor Verde, un Global Gap,
inclusive el mismo cliente exigiendo una producción más limpia. Entonces fue una tarea bastante difícil, complicada. Bueno, yo he oído pues muchas anécdotas de cómo arrancaron aquí, que les prestaban para una cajita para empezar con los ensayos. ¿Cómo fue todo ese caminar en el tema biológico? En ese entonces, quien nos atendió, el doctor Juan Diego Correa, actual director técnico de la finca, la incredulidad era total, tanto así que el área que nos destinó para realizar las pruebas fue de una cajita, 1 metro cuadrado, y ahí fue donde iniciamos a hacer la demostración de esta tecnología que hemos denominado vacunación de plantas. Bueno, y de ahí demostraron pues como los resultados y empezaron a crecer. ¿Cómo fue el proceso? Fue bastante diciente, en el sentido en que lo que hacía la finca cuando nosotros llegamos era esterilizar los bancos de enraizamiento y luego realizar unos drench y unas fumigaciones, todas con productos químicos. La tecnología de vacunación de plantas consiste en inocular 2 microorganismos, tricoderma, en el nombre comercial Phytotripen, Burkholderia, que es una bacteria, en el producto Botricid, y de esa manera reemplazar hasta en un 100% las aplicaciones de los productos químicos. Bueno, esa parte es muy importante, ese tema de la vacunación de plantas. Ampliémosle un poquito más al público ahí. ¿Qué es eso? Porque eso suena muy raro. Uno habla de que los niños hay que vacunarlos, pero ¿cómo es eso de que las plantas hay que vacunarlas? Sí, esta fue una tecnología que consiste en que yo le voy a colocar unos microorganismos en el filo plano del esqueje y en su raíz, para que estos microorganismos protejan el esqueje del ataque de hongos y bacterias patógenas. Es bien interesante explicar el por qué estamos mezclando un hongo y una bacteria. Si tenemos en cuenta que en estas áreas de enraizamiento los problemas fitosanitarios en cuanto a enfermedades, hemos encontrado que es un asocio entre hongos y bacterias patógenas, encontramos la razón del por qué mezclar un hongo y una bacteria benéfica, entendiendo que tricoderma, que es el hongo, es un hongo inávido de controlar bacterias, lo que sí puede hacer Botricid, que es la bacteria. Camino al agro. Tecnología para el campo. Con el patrocinio de Ferragro. Nos acompaña el día de hoy el señor León Fernández, quien maneja el departamento de riegos de Ferragro. León, bienvenido al programa. Muchas gracias, señor. Bueno, vamos a empezar por analizar cómo nace la necesidad del riego. ¿De dónde viene la necesidad del riego? La necesidad del riego viene a través de los veranos que se han estado incrementando desde hace tiempos, y la necesidad de tener un pasto uniforme o un cultivo constante cuando se trata de frutales. Mucha gente piensa pues que regar es simplemente sacar la manguera y bolear agua, pero esto obedece a todo un diseño. Hablemos como de esas partes conceptuales del riego que hay que tener en cuenta, cuáles son las partes principales. Lo primero que hay que tener en cuenta en un riego, cualquiera que sea, es el agua. Dónde está el agua y qué cantidad de agua hay para el riego, dependiendo del riego. Y de ahí cuáles serían las partes fundamentales en todo el sistema. Una vez teniendo los datos del agua, bien sea de pozos, pozo artesano o pozo de broca o de caños. Cuando es de caños no es mucho el problema, porque en un caño normalmente hay bastante agua. Cuando es de pozo profundo o de pozos artesanos, hay que hacer un aforo para ver qué cantidad de agua tenemos, para ver si se justifica la inversión del riego o no se justifica. Bueno, y ahí cuáles serían los componentes pues, del sistema. Teniendo una vez los aforos de los tanques, ya uno definiría qué tipo de riego va a hacer. Si riego por goteo para frutales, o riego para aspersión, para pasto de corte o para pastoreo. Teniendo definido el caudal que necesitamos, entraríamos a diseñar el diámetro de tubería dependiendo las distancias en el riego. En un sistema de riego no todo es igual. A pesar de que se habla de riego, no todos los riegos son iguales. Igual el riego de estiércol es diferente al riego de agua limpia. La eficiencia es diferente. Si vamos a mover agua limpia, solo agua limpia, hablamos de una tubería de un diámetro. Si vamos a hablar de estiércol, tenemos que hablar en tubería de otro diámetro. Eso le quería preguntar, León. Cuando uno riega con estiércol, ¿qué otras adiciones habría que ponerle al riego? Cuando se trata de estiércol hay que tener muy en cuenta los sistemas de riego, las distancias. Hay que tener muy en cuenta las distancias por los diámetros de tubería, porque el estiércol es un poco viscoso
igual que las electrobombas son totalmente diferentes, tanto para agua limpia como para estiércol. Entiendo que Ferragro también diseña bombeos por gravedad, no necesariamente que haya bombas, sino por gravedad. ¿También hacen eso? Son maravillosos los riegos por gravedad porque estos requieren de un gasto el gasto es muy económico, porque por ejemplo si es un riego por gravedad es mejor traer el agua de algunas distancias que estar bombeando con toda frecuencia. Usted ve riego por gravedad, tiene dos cosas a ganar. Una es que no tiene gastos de maquinaria ni consumo de energía y tiene un riego más frecuente en cualquier momento que lo quiera utilizar. Camino al Agro. Estuvimos camino al agro, desde el municipio de San Pedro de los Milagros, en el norte de Antioquia, Colombia. Estuvimos viendo un caso exitoso de ganadería de leche suplementada con concentrado soya. En pantalla encontrarán nuestro correo electrónico a donde pueden dirigir todas sus inquietudes. Quien quiera volver a ver este programa o los otros que hemos grabado a través del canal TV Agro puede verlos en nuestra página web. Y nos vemos camino al agro.